compartir la palabra de Dios. Si tienen la Biblia, vamos a compartir. Vamos a ver la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta el versículo 10. Vamos a meditar en la palabra. La salvación es por la obra o es sin la obra. Para ser libres del pecado, para ser justos, limpios, es por obras o sin obras. ¿Cuándo fue que nosotros recibimos la salvación? ¿Cuándo? Recibimos la salvación cuando éramos buenos, por ser fieles, por ser personas muy buenas. Entonces por eso recibimos la salvación. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, cuando recibimos la salvación fue por medio de gracia, de la gracia de Dios, no por la obra, porque nosotros estábamos en pecado desde Adán. Por eso la salvación que Dios nos dio no fue por ser buenos, no fue porque nosotros hiciéramos algo para agradar a Dios. No hubo ni una obra. Entonces, por eso la palabra de Dios dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Dice que seremos salvos algún día, o dice que somos salvos ya, porque por gracia sois salvos. Ya somos salvos, pero no por la obra, sino por medio de la fe, dice. La salvación es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Y el versículo 9 nos aclara que la salvación no fue por la obra. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar delante de Dios a decirle, usted me salvó porque soy bueno, yo merezco la salvación, yo la recibí porque ofrendé, porque diezmé, porque soy bueno, porque me porté bien. No.
Cuando estábamos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. Jesucristo vino y murió por el pecador para hacerlo justo por la gracia. Ahora, después el versículo 10 habla de la obra, pero los versículos atrás, el versículo 8, el versículo 9, nos habla que somos salvos del pecado por la gracia y no por obras. Pero ahora el versículo 10 habla de la obra. Primero, para poder hacer buenas obras, tiene que ser salvo sin obra. Primero hay que ser salvo sin las obras. Luego de ser salvo por la obra de Jesucristo y no por nuestra obra, ahora podemos hacer buenas obras. Porque un justo, un renacido, un salvo, se ocupa en las obras de Dios. Son obras que no son para salvarse del pecado, porque ya es salvo sin obra. Es el ocuparse de un justo, el testimonio de un justo ya renacido. Ahora, cuando el versículo 9 dice y nos aclara, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. En el versículo 10 ahora nos da un mandato que es algo muy hermoso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora ya siendo salvos, ahora Dios nos hace ocuparnos en buenas obras, que son obras que Dios preparó para andar en ellas. Todos los justos no andan pecando, más bien apartados del mal, apartados del pecado, están ocupándose en buenas obras. Están ocupándose en la lectura, en la oración, en la obra, en todo trabajo para el evangelio. No es una carga que Dios le está dando al justo. La carga del pecado se la quitó Jesucristo a los pecadores sin obras humanas, para que nadie se gloríe. Pero ahora ya siendo justo, hijo de Dios, salvo por la misericordia y la gracia de Dios, por la fe, ahora Dios preparó buenas obras para que se ocupen en ellas. Entonces son buenas obras muy hermosas. Ahora, la obra que hace un pecador no lo hace salvo. Tiene que primero conocer que él es salvo sin obra. Pero hay gente que se presenta delante de Dios con la obra, como diciendo, yo merezco la salvación porque soy bueno. No, el Señor nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? La gente dice, yo creo en Dios porque yo voy a la iglesia, porque yo llevo la Biblia, porque yo hago esto, hago lo otro. Sí, pero primero tiene que creer que él era pecador por Adán y que ahora es justo por la gracia, no por la obra. Entonces, ¿por qué? Porque no todo el que diga que cree en Dios significa que es salvo. Porque cualquiera que se declare pecador significa que todavía no ha sido salvo, porque todavía está tratando de salvarse por una obra. La palabra de Dios dice que ya somos salvos por la fe, pero algunos dicen que creen en Dios, pero que son pecadores todavía. Entonces no han recibido la salvación. Satanás también cree en Dios, igual como muchas personas también dicen que creen en Dios. Satanás también cree en Dios. Satanás nunca tiene dudas de la existencia de Dios. Satanás, los ángeles caídos, saben perfectamente quién es Dios. Ellos fueron creados en el reino celestial. Ellos fueron creados en el tercer cielo, que le llama la palabra de Dios, donde está Dios. Ellos fueron creados. Ellos conocen a Dios, conocen la existencia de Dios. Ningún demonio tiene dudas de Jesús o dudas de Dios. Más bien, los demonios, cuando encontraron a Cristo aquí en la tierra, se encontraban con Jesucristo algunos demonios, o Jesucristo llegaba a algunas aldeas o lugares, los demonios salían al encuentro
a reclamarle. ¿Y qué le reclamaban? Vamos a ver un momentito una palabra. Vamos a ver San Marcos capítulo 1. Si tiene la Biblia, busque Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. Si tiene la Biblia, vamos a buscar. Capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice así, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la misma sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Entonces, aquí podemos ver, Jesús llegó un día sábado a compartir en la sinagoga, en el templo de ellos. Y cuando entró en la sinagoga, dentro de la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. Había un hombre que estaba endemoniado, tenía un espíritu. Ahí estaba el demonio. Qué raro, los que estaban dentro de la sinagoga no echaban de ver que ahí había un hombre que estaba ahí, el espíritu maligno, o sea, Satanás estaba en la sinagoga de ellos. Hoy en día, Satanás está en las sinagogas donde no hay la palabra verdadera, en donde se hablan puras palabrerías. Cuando Jesús llegó a esta sinagoga, hablaba la palabra de verdad con autoridad. Autoridad significa la palabra verdadera. No como la de ellos, dice, no como la de ellos, la de los escribas, que no es con autoridad porque significa que no es la palabra verdadera. Pero dice que el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahí estaba el espíritu en la sinagoga. ¿Cuántas veces llegaba a la sinagoga? El espíritu inmundo, ¿dónde debería estar? En los bares, en las cantinas, en los lugares donde venden drogas, donde se hacen cosas feas. Pero estaba metido en la sinagoga, en donde oraban, en donde ofrendaban, en donde invocaban a Dios, en donde hablaban de Dios, donde llegaban el día de reposo, en donde se practicaba todo lo de Dios. Pero ¿quién estaba allá dentro de esa sinagoga? El espíritu inmundo. ¿Cuántos espíritus inmundos no están metidos en las sinagogas para hacer milagros, señales, prodigios, cosas engañosas? Claro, cuando Jesús llegó, entonces el espíritu inmundo dio voces. ¿Cuáles voces? Reclamando, diciendo: Señor, diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Con nosotros. Dice que había un hombre con espíritu inmundo, pero el espíritu reclama y dice: ¿qué tienes con nosotros? O sea, con todos los pecadores y el demonio. Jesús Nazareno, dijo el demonio. Jesús Nazareno, conoce muy bien quién es Jesús. Conoce perfectamente quién es Jesús. Los escribas, los fariseos, no conocen quién es Jesús. Ellos pensaban que quién es Jesús para llamarse hijo de Dios. Pero los demonios no tienen duda
alguna de que Jesús es el Hijo de Dios, Santo de Dios. Entonces el demonio dice: Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. Luego Jesús sigue visitando las sinagogas y se encuentra con más demonios dentro de las sinagogas. San Marcos capítulo, estamos viendo, capítulo 1, ahora versículo 39. Dice: y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Dice que entraba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba a los demonios. En cada sinagoga había un demonio. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está Satanás engañando a la gente que crean en las buenas obras, que se salvarán por cumplir los 10 mandamientos, que se salvarán por los ayunos, que se salvarán por las ofrendas, que entre más hagan. Satanás estaba ahí metido, bien escondido, pero Jesús, cuando entraba, se los encontraba en las sinagogas. Satanás y los demonios no tienen fe en una fe salvadora. Ellos no tienen una fe salvadora, o sea, que los va a salvar, pero sí tienen un conocimiento pleno en la existencia de Dios. Sí lo tienen. Vamos a ver un momentito. Santiago capítulo 2, si tiene la Biblia. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Está después de Hebreos. Santiago capítulo 2. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Santiago capítulo 2. Vamos a ver el versículo 19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? ¿Qué dicen los religiosos? Sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Solo los ateos son los que son tontos, se le puede llamar. Disculpen la palabra. Pero hasta los demonios creen que Dios existe. Claro que ellos creen en la existencia de Dios. Ellos tienen la fe plena de que Dios existe, de que el reino de los cielos existe, de que el cielo y el infierno existen. Solo los ateos no. Pero los demonios, Satanás sabe que sí existe. Solo que esa fe no es una fe salvadora para ellos, sino que ellos tienen esa certeza de la existencia de Dios, pues ellos fueron creados por Dios. Entonces, ¿tú creas que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. También, no significa que porque yo digo que creo en Dios, soy salvo, ¿verdad? Sino que tengo que tener la fe verdadera de la salvación, la fe verdadera. Si los demonios creen en Dios, pero como están condenados, ese creer no los salva, no los salva. Entonces dice que tiemblan. Dice la palabra: los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? Por temor al juicio de Dios. Saben que sí hay infierno. Ellos saben que hay infierno y no quieren ir ahí antes de tiempo. Ya ellos tienen un tiempo en el que está señalado, según la palabra de Dios, que van a ir al castigo del infierno. Pero cuando se encuentran con Jesús o con la palabra de Dios o con un siervo de Dios renacido, tiemblan. Más que todo con Jesús, porque ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, santo y perfecto. Los demonios decían: tú eres el santo de Dios, el santo de Dios. O sea, los demonios están declarando que Jesús no tiene pecado. Tú eres el santo de Dios, tú nunca pecaste, le dijeron a Jesús. En cambio, los escribas y los fariseos no creían en Jesús. Le decían demonio, le decían Belzebú, le decían de todo a Jesús: demonio tienes.
Pero los demonios a Jesús le dicen: tú eres el Santo de Dios, Nazareno, tú eres de Dios. Y tiemblan. En cambio, los escribas, los fariseos y las personas no tiemblan ante Dios, porque tienen un orgullo, enaltecimiento por no conocer a Dios y no conocer el reino de los cielos. Los demonios sí conocen. Entonces dice que cuando se encuentran con Jesús tiemblan. ¿Por qué ese temblar? ¿Por qué los demonios se ponen a temblar? Vamos a ver San Mateo capítulo 8. Si tiene la Biblia, San Mateo capítulo 8. Busquemos con la palabra de Dios. San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 29. ¿Lo tienen? San Mateo capítulo 8, versículo, vamos a leer, dice, desde el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Oiga lo que dicen. Dice que cuando llegaron a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían ¿de dónde? De los sepulcros. Salían de los sepulcros feroces, en gran manera, feroces en gran manera venían estos demonios, bien enojados. Venían pero bien enojados hacia donde Jesús. ¿Por qué vienen enojados? Venían bien enojados, dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie podía pasar por ese camino. ¿A usted le gustaría pasar por este camino? Encontrarse estos dos endemoniados que vienen saliendo de los sepulcros. Vienen feroces, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Le gustaría topárselos? Dice el versículo 29. Y clamaron diciendo, cuando ya llegaron donde Jesús, que es la autoridad, que Jesús es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, bajaron ese enaltecimiento, y lo que hicieron fue que clamaron ante Jesús diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ustedes ven que los demonios tienen alguna duda de la existencia de Dios? ¿Ustedes ven que los demonios desconocen a Jesús? ¿Ustedes ven que los demonios no tienen fe en Jesús, que es el Hijo de Dios? Tienen, creen. Ellos mismos están diciendo: Hijo de Dios. Entonces cuando ellos le hablan a Jesús, le claman y le dicen: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora los demonios agarran a la gente y atormentan a la gente, ¿cierto? Los demonios vienen a atormentar a la vida de la persona. Pero ahora los demonios hablan de que ellos van a ser atormentados. Entonces ellos le dicen a Jesús: ¿vienes acá para atormentarnos? Entonces los demonios también van a ser atormentados. Entonces dicen: ¿vienes acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Ya se dan cuenta por qué los demonios tiemblan ante Jesús? ¿Por qué los demonios tiemblan? Porque dicen que no quieren ser atormentados antes de tiempo. Ellos tenían temor de que los mandaran al infierno, donde ellos van a sufrir antes de tiempo. Por toda la eternidad sufrirán día y noche. Día y noche. Amanece, serán atormentados. Anochece, serán atormentados para siempre. Entonces los demonios
ahorita andan libres, pero cuando se cumple el tiempo de ser encarcelados, serán atormentados día y noche. Eso es lo que los demonios no quieren. Eso es lo que los demonios no querían encontrarse con Jesús, de que es capaz que Dios ordena meterlos al infierno antes de tiempo. No, no nos metas antes de tiempo. Todavía no se ha cumplido. Los demonios reclaman. No nos metas antes de tiempo. Entonces los demonios hablan esto con Jesús. Conocen su derrota, los demonios. Ante Jesús ellos conocen su derrota, que van a ser atormentados en el infierno. La gente la que no cree en el infierno ni en el cielo, o los ateos, dicen que no hay cielo y que no hay infierno, pero hasta los mismos demonios saben que sí hay cielo y infierno. Ellos saben que sí. Entonces dice el versículo 30, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, ellos tienen que rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahora los demonios están pidiendo ir a los cerdos. Por favor, Jesús, Hijo de Dios, métanos en los cerdos y no en el infierno. Permítenos entrar a los cerdos, pero no nos metas en el infierno antes de tiempo, sino en los cerdos. Y les dio permiso de entrar en los cerdos. Pero los demonios tenían temor, temblaban ante Dios, de que no los mande antes de tiempo, porque ellos ya no pueden hacer nada para escaparse del juicio que está establecido para el diablo, los ángeles caídos, el falso profeta, el diablo, Satanás, ya están condenados. Vamos a ver, cuando se cumpla el tiempo, a dónde van a ir los demonios, que son los ángeles caídos, Satanás, el falso profeta y el diablo, todos ellos que son uno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Vamos a buscar en la Biblia si tienen. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Vamos a ver un momentito. Si tienen la Biblia, vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces por eso los demonios decían en la región de los Gadarenos, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Por eso en Santiago dice, los demonios, Satanás también cree, los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Por el miedo de que los lancen al lago del fuego antes de tiempo. Por eso dicen, no nos metas antes de tiempo, permítenos ir a los cerdos por lo menos. Querían distraer a Jesús de que no se le vaya a meter, que los vaya a lanzar al lago de fuego antes de tiempo. Por lo menos los cerdos. Así, entonces, dice que cuando ya se cumpla ese tiempo, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es lo que los demonios no quieren. Antes de este tiempo, los demonios saben todo esto. Por eso cuando Jesús los expulsa, ellos ruegan que los deje entrar en los cerdos y no en el infierno antes de tiempo. Entonces, no podemos decir solamente conformar que yo creo en Dios, por eso voy a ir al cielo. Yo creo en Dios, por eso soy salvo. No, la salvación es por fe, sin obras. Primero, recibimos la salvación cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues el don de Dios. Versículo 9 en Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego, después de ser salvos no por obras,
ser salvos por la fe, dice que tenemos que hacer buenas obras. Mucha gente piensa, si yo digo que soy justo, entonces peco lo que me da la gana. No, amigos. Siendo justo, limpio y perfecto por gracia y misericordia de Dios, Dios preparó un camino hermoso para ocuparnos en las buenas obras que Dios preparó de antemano, para andar en ellas. Entonces, somos salvos sin obras, y siendo salvos sin obras, caminamos ahora como justos en las obras, no para salvación, sino porque es el camino del justo. Una bendición. Vamos a llegar hasta aquí.